tardes, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por venir. Nos vemos después de un buen rato del coloquio público que tuvimos. Y bueno, hoy día les voy a hablar un poco sobre las emociones y los estados de ánimo. Voy a preguntarte, a ver, Fernando, ¿qué son para vos emociones? ¿Qué son para vos emociones? Emociones es la expresión externa de lo que sentimos por dentro. ¿Ok? Puede ser algo así. Rita, ¿qué son emociones? Sentimiento. Sentimiento. Ya. Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Es más sencillo mostrarlo con ejemplo. La emoción, en otras palabras, es lo que nos hace movernos. Las emociones simples son la culpa, el miedo, la tristeza y el enojo. Y nosotros tenemos las emociones en toda nuestra vida, somos seres emocionales, en todo sentido. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Le estaba un poco explicando lo de las emociones. Las emociones, les decía que son reacciones psicofisiológicas que se representan en modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. En realidad, para hacerlo más sencillo, lo pongo con ejemplo, las emociones básicas son la culpa, el miedo, la tristeza y el enojo. Nosotros vivimos todo el tiempo con emociones. ¿Y qué pasa con esas emociones? A veces son bien canalizadas, a veces no son tan bien canalizadas. Y tenemos personas más emocionales, menos emocionales que otras. Que la idea obviamente es que las emociones se sientan y que salgan, no que se queden porque pueden hacerse patológicas, ya ni tampoco que sean muy exacerbadas porque de alguna forma eso hace que la reacción a esa emoción nos pueda llevar a hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces, ¿qué es el estado de ánimo? A ver, ¿qué es para vos un estado de ánimo, Nat? El estado de ánimo es una... ¿Cómo te puedo decir? Es una situación en la que te encontrás en un momento, digamos, en un momento determinado. Por algo que has pasado, que has vivido, que te ha pasado en el día, no sé. Sí, dicho con tus palabras, es eso. Es una actitud o disposición emocional. No es una situación emocional transitoria cuando la emoción se te queda, ¿ya? Y forma parte de tu forma de ser. Fernando, ¿me puedes dar un ejemplo de estado de ánimo? Pesimismo. Pesimismo. ¿Vos notás una persona pesimista, por ejemplo? O sea, ¿la podés saber reconocer cuando ves una persona pesimista? Claro, ¿Se siente? Se siente. Siempre está negativa todo. Uh-huh. Siempre ve el lado malo de todo. Uh-huh. Y una persona optimista, por ejemplo. Claro que sí. O sea, incluso es más easy going. Uh-huh. Es una más fácil de sobrellevar. Entonces, la diferencia, digamos, entre emoción y estado de ánimo, ¿ya?, es que la emoción es en el momento, ¿ya? El estado de ánimo es una disposición emocional, es la emoción que se te queda y se vuelve un estado de ánimo. Entonces, y nosotros podemos percibir personas que tienen diferentes estados de ánimo. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida
no sé si alguna vez han escuchado que las personas, la correlación que hay entre el éxito y la inteligencia emocional, justamente, y no tanto así con la inteligencia racional. Entonces, justamente las personas que son altamente inteligentes emocionales son las que tienen éxito. ¿Y por qué es éxito? Porque realmente ellos saben predisponerse a las situaciones tal que puedan salir adelante. Porque una persona solamente con inteligencia racional puede caer en un estado de ánimo negativo y se puede quedar ahí y opacar su inteligencia racional. Entonces, el que es emocionalmente inteligente es mucho más fácil de que pueda sobrellevar la vida de una manera más llevadera y que sea más feliz y exitoso. Entonces, hay una directa correlación entre la inteligencia emocional con el éxito. Entonces, ¿qué hace el coaching a esto? ¿Ya? El coaching ya tiene que ver con tres partes, ¿ya? El lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad, ¿ya? Entonces, lo que hace un coach justamente es tratar de poder percibir la emocionalidad a través del lenguaje y a través de la corporalidad, ¿ya? Les voy a mostrar, y quiero que presten mucha atención al ejemplo que les voy a poner ahora, porque de esto es lo que realmente se trata el coaching, y esto hace justamente que nosotros podamos como coaches ayudar a la gente, ¿ya? Les voy a mostrar qué pasa en el mundo exterior. Nos pasan cosas, ¿ya? Entonces, cuando en el mundo exterior nos pasan cosas, ¿ya? Nosotros lo primero que hacemos es percibir cosas, ¿ya? Entonces, una vez la percibimos un hecho, por ejemplo, vemos un auto chocado, ¿ya? Entonces vemos que el auto se chocó, o sea, vemos este auto chocado y directamente interpretamos cosas. Podemos pensar que hay alguien herido, podemos pensar que Estaba borracho. Que alguna persona está borracho, y eso siempre te jala una emoción, ¿ya? Entonces, agarramos esa emoción, ¿ya? Debido a la interpretación que nosotros damos a un hecho. Algo pasa, interpretamos y esa interpretación jala una emoción. ¿Y qué hace la emoción? Hace que nosotros reaccionemos. Y esa emoción hace que nos lleven a la acción, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de esto para que lo veamos de una manera más práctica. Hay una persona, por ejemplo, que estamos en una reunión de directorio, por ejemplo, y tenemos a un gerente general ahí y a unos directores. Entonces el director puede dar un feedback al gerente general sobre ciertos números que presenta. Pero no se lo dice de buena forma, porque resulta que esta persona que se lo dice generalmente es tosco, pero no es su intención justamente de ser tosco. Entonces, ¿qué pasa? Como el gerente lo siente tosco,
lo interpreta como un ataque, ¿ya? Y eso jala una emoción, que es el enojo. Y como está enojado, ¿ya? La acción, ¿ya? Va a ser seguramente no muy buena, va a ser seguramente responderle de mala manera, o simplemente no responderle, y eso puede generar ciertos conflictos. Pero, por ejemplo, si el gerente general ya está advertido que esta persona es una buena persona, simplemente que habla así, que no es una persona que hace las cosas en mala onda, cuando lanza el mismo comentario, pero él ya está avisado de que esa persona es así y lo estima y sabe que no lo hace por atacar, la interpretación cambia, ¿ya? Entonces, si cambia la interpretación, la emoción cambia. Y como la emoción cambia, la acción va a cambiar, porque puede ser hasta de agradecimiento. Yo siento que esta persona está buena conmigo y le agradezco. Entonces, y ahí es donde ataca el coach justamente, en el lado de la interpretación de los hechos, ¿ya? Porque si cambiamos la interpretación, cambiamos la emoción y cambiamos la acción. Entonces, y en la interpretación están los juicios, y ahí es donde ataca el coach. El coach hace que darle duro a los juicios de una persona a través de preguntas, cosa que esa persona pueda cambiar esa interpretación, haciéndolo mirar de una perspectiva que antes no veía, y después que eso va a poder cambiar su emoción. Y una vez él cambia su emoción, ya el resultado va a ser diferente, completamente diferente. Ahora, vamos con las emociones. Tenemos la emoción de la tristeza. El mensaje de la tristeza, ¿ya? Es algo valioso se perdió, algo malo pasó. Entonces, cuando me pongo triste, ese es el mensaje que yo doy, que algo valioso se perdió. Entonces, ¿cuál es la acción que se debería hacer? ¿Ya? Es el duelo cuando uno está triste, para poder reponerse, ¿ya? Y el costo de no responder a esta acción, ¿ya? Es la represión. Después tomamos el miedo, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje del miedo? Algo malo puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es la acción para que el miedo no llegue? Es prepararse. Y si yo no tomo alguna acción para prepararme, ¿qué me genera? Ansiedad. Entonces, vamos a la siguiente. La emoción del enojo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, alguien hizo algo malo que no debería haber hecho. ¿Y cuál es la acción que se debería hacerle a esa persona que hizo algo malo? Es reclamar y también perdonar. Y si no se hace eso, llega el resentimiento. Ese es el costo de no responder. Y después tenemos la culpa, ¿ya? Yo hice algo malo que no debería haber hecho. Ese es el mensaje. ¿Y cuál es la acción que uno debería hacer para que se vaya la culpa? Es disculparse, autoperdonarse. Y el costo de no responder es la vergüenza. ¿Y qué causa la vergüenza? Causa la baja autoestima, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo quiero quedarme un poquito y conversar con ustedes acerca justamente de las emociones, ¿ya? Porque ellas están en nuestra vida, pero todo el tiempo. Entonces, ¿qué se hace en una sesión de coaching justamente?
identificar qué emoción está teniendo la otra persona a quien le estás haciendo el coaching. Porque viene una persona y te dice de qué quiere hablar, de qué quiere mejorar. Entonces, y él quiere mejorar en algo y no puede porque tiene una de estas tres emociones, generalmente. Entonces, vos tenés que descubrir qué emoción tiene esta persona para poder, voy a volver atrás, para poder engarzarlo en la interpretación. ¿Qué interpretación está teniendo esta persona que le está generando esta emoción? Les voy a contar, obviamente sin nombre, en una sesión de coaching que tuvimos, había un señor muy exitoso que él dejó todo por su familia, ¿ya? Era un tipo que ganaba muchísimo dinero, y dejó todo su trabajo por dedicarle más tiempo a su familia y hacer unas consultorías nada más para mantenerse entretenido. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezó a hacer las consultorías también le empezó a gustar y de pronto otra vez se volvió en la misma situación, ¿ya? Y esa situación hacía que él se sienta mal. Entonces él quería mejorar diciendo, estoy teniendo este problema, quiero ver cómo puedo hacer para resolverlo, porque otra vez quiero darle más tiempo a mi familia, pero me veo envuelto en esto. Entonces, ahí, Nata, ¿qué emoción ves que está teniendo el Señor? O Fernando, Rita, Daniel, Luis. Culpa. Correcto. Vamos al mensaje de la culpa. Yo hice algo malo que no debería haber hecho. Ese es el mensaje. ¿Ya? Entonces, la interpretación de él es que él ha fallado. ¿Ya? Entonces, como coach, lo que se hace justamente en esa sesión de coaching es empezar a hacerle preguntas, ¿ya? Para que vea la falencia que está teniendo, ¿ya? Y para que reinterprete esa falla. Una vez reinterpreta, la emoción cambia, y una vez cambia la emoción, lo llamas a la acción. Y una vez lo llamas a la acción, es mucho más fácil. La acción No, claro, en el caso de él, salió una cosa muy interesante, porque se le fue haciendo preguntas y lo que él se lo sacó, digamos, de lo que él estaba mirando solamente, y empezó a ver que él era preso de su propio éxito, ¿ya? Y que él no estaba agendando las citas con su... O sea, la estaba dejando de último de nuevo a su familia en su agenda. Él no la trataba a su familia como clientes, no la ponía en primer lugar a su familia. Él quería, pero no lo hacía, y no sabía por qué no lo hacía. Entonces, él agarra y mira eso, ¿ya? Y se lo llama a la acción, justamente para que él pueda de alguna forma poner a su familia como cliente, y así ponerlos en agenda y respetar los compromisos, porque él no respetaba los compromisos que tenía con su familia, porque tenía clientes. Entonces su familia era una pieza movible dentro de su agenda. Entonces cambia de identificar las emociones, y con eso
poder llamar a la acción. Bueno, después tenemos la reconstrucción lingüística de las emociones y los estados de ánimo. Eso es lo que les he venido diciendo, ¿ya? Cuando vos reconstruís lingüísticamente el estado de ánimo, lo que vos haces es buscar traducir al dominio lingüístico lo que has encontrado en el dominio emocional, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si una persona empieza a decir, no, es que esto es así, no, que, y siempre le comienza a buscar peros a las cosas, digamos, ya vos traducís, ¿ya?, que es una persona pesimista. Entonces, esa justamente es la reconstrucción lingüística de ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, es en el proceso en el cual vos te das cuenta y traducís lo que la persona dice al campo emocional o del campo emocional al campo lingüístico, ¿no? Entonces, de eso justamente se trata la reconstrucción lingüística de las emociones y los estados de ánimo, ¿no? Entonces, de verdad que es lo que yo quiero que se lleven. Nosotros que estamos un poco en el ámbito inmobiliario, siempre trato de traducirlo al ámbito inmobiliario, es que justamente sean capaces de leer a sus clientes, la emocionalidad de sus clientes, ¿ya?, y desafíen su juicio, ¿ya?, para que su emoción cambie y su acción cambie, ¿ya? Y muchas veces también a nosotros nos puede pasar. Estuve ayer ayudando a una persona a captar un inmueble, y justamente uno de los clientes no era precisamente muy amigable, ¿ya? Y esta persona interpretó de que el cliente estaba siendo un poco grosero. Entonces, esa interpretación llamó a la acción y llamó un poco al enojo, ¿no? ¿Ya? Y que lo que hizo la acción fue de que ella agarre y siga una línea que se notaba que estaba enojada por cómo hablaba, porque era lo que decía. Entonces, pero si ella reinterpretaba que era esto parte del negocio, que pueden ser personas que hagan esto, ¿ya?, su emoción iba a estar, no iba a cambiar su emoción. O la iba a controlar. En realidad no controlar, sino iba a expandir su estado de conciencia. Y al expandir el estado de conciencia, podés enojarte, pero ves de una visión más amplia, así, Y no manifestar. Dejarlo pasar, digamos, ¿no? Entonces, y enfocarse en el resultado. Entonces, la acción iba a ser diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Es una cosa muy, muy importante estar realmente consciente de las emociones, de los estados de ánimo. Saber reconocer los estados de ánimo es muy importante para saber cómo atacar una conversación y cómo saber llegar a tus clientes, ¿no? Y cuando te llegan a vos, también tener un nivel de conciencia abierto para poder darte cuenta de lo que está pasando y corregir. Eso sería lo que tengo para el día de hoy. Daniel, Mauricio, a nuestro observador Pedrito, Nata, Rita, Fernando, agradecidos por tenerlos aquí. ¿Qué te llevas, Nata? Contame a ver un poquito antes que cerremos de esto. En realidad, lo importante que es poder, como dijiste vos, no controlar, sino tener una inteligencia emocional al momento de hacer una negociación, sí, es fundamental, ¿no? Porque si vos dejás que tu emoción salga, porque hubo un factor que te molestó, que quizás
no te agradó, podés hacer que el cliente lo vea como ataque tuyo, puede hacer que el cliente le choques como agente y no querer hacer un negocio con vos, ¿no? O se puede caer la captación, se puede caer la venta, se puede, ¿no? Es mantener un equilibrio emocional en cualquier transacción que nosotros hagamos. Perfecto, sí, definitivamente, ¿no? Tratar de expandir tu inteligencia emocional es lo que hace que hay una correlación muy fuerte con el éxito que tengas, ¿no? Y saber reconstruir lingüísticamente las emociones es muy, muy importante, porque ya vos te empezás a dar cuenta cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces, ya vos sabés que con 3 palabras ya descubriste la emoción que tenía esa persona. O ya la viste la emoción y ya vos la reconstruiste lingüísticamente en tu cabeza. Entonces, eso es realmente muy, muy importante en la vida, en la familia, en el trabajo. Y bueno, nosotros que estamos en la venta inmobiliaria, es algo de todos los días, ¿no? Nos relacionamos con personas todo el tiempo y tenemos diferentes clientes con diferentes estados de ánimo, con diferentes emociones. Entonces es importante estar justamente atentos y con el nivel de conciencia elevado para poder darse cuenta de las cosas. Les agradezco mucho y será hasta el otro coloquio. Gracias.